que regulan la vida en sociedad. Todos estamos al tanto de que el Estado argentino, particularmente, como tantos otros estados occidentales, tienen el poder repartido en 3 órganos. Uno es el que se ocupa de la redacción de las leyes, es decir, de estas normas que nos regulan, son redactadas por el Poder Legislativo. Y el Poder Judicial es el que se ocupa de verificar o procurar el cumplimiento de las normas, de las leyes, de las normas de convivencia. Las leyes son dictadas en su mayoría por el Congreso Nacional, también hay leyes provinciales, ¿verdad? Hay entonces un Congreso Nacional y hay una legislatura provincial. Todas las leyes nacionales como las provinciales incumben e impactan en nuestra vida cotidiana. Cuando se suscita un conflicto respecto de quién tiene derecho, quién tiene mejor derecho sobre algo, o quién fue el que cometió un delito, o cómo me pueden resarcir un daño que me han ocasionado, o cómo puedo hacer para que quien me debe me pague, cuando se suscitan este tipo de inconvenientes que están regulados por el derecho, ahí es donde interviene el Poder Judicial. Y todo lo que ocurre en el marco de la provincia de Buenos Aires es sometido a la jurisdicción, así se dice, es sometido a la jurisdicción del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. La jurisdicción entonces es la potestad que tienen los jueces de decir el derecho. Esa es la terminología etimológica, el origen etimológico de jurisdicción es decir el derecho. Y esa facultad que tienen los jueces de impartir justicia, esto es decir, el derecho, esa facultad está delimitada por lo que se llama competencia. Habíamos visto que la competencia entonces es la medida de la jurisdicción y atribuye tareas o recorta la jurisdicción de los jueces en función de 3 principales conceptos: en función del territorio, en función de la materia y en función del grado. Así habíamos visto que en función del territorio, la provincia está dividida territorialmente en 19 departamentos judiciales. Puntualmente el de Lomas de Zamora abarca 5 partidos. La provincia tiene como 130, creo, Marcelo, 130 partidos, 130 municipios. Bueno, 5 de ellos son alcanzados por la jurisdicción del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. La competencia, en razón de la materia, atribuye jurisdicción a los jueces para que intervengan en cuestiones que tienen que ver con lo civil y comercial por un lado, con las cuestiones de familia por otro. Así tenemos el fuero en lo civil y comercial, el fuero de familia, el fuero de trabajo o laboral, el fuero contencioso, cuando algún ciudadano tiene una contienda judicial contra la administración pública provincial, y el fuero penal, que es el que se ocupa de investigar, perseguir y reprimir los delitos. En razón del grado, los jueces tienen una competencia inicial, una competencia de primera instancia, y sus decisiones son revisadas por la Cámara, que es el segundo grado, y en última instancia, la Suprema Corte de Justicia de la provincia, integrada por 7 jueces con sede en la ciudad de La Plata. Habíamos proporcionado las páginas web en donde a través de su consulta, la página web de la Suprema Corte de la provincia, nos informa de cuál es el alcance territorial de los 19 departamentos judiciales. Esto es, qué municipios abarca cada departamento judicial. Hoy, entonces, vamos a abordar el proceso ante el fuero en lo civil y comercial de la provincia. Estoy revisando acá que tengo anotado las impresiones de las filminas del PowerPoint con el que ustedes cuentan. Y no, por lo que veo me estoy mezclando, pero no importa. Con respecto a esta parte, ¿hay alguna pregunta que haya quedado de la clase pasada? Que alguno haya tenido dudas. Igualmente lo pueden hacer a través del chat, pero por las dudas, si alguno quiere aclarar algo.
Bueno, seguimos, Pepe. Seguimos. Cuando una persona, cuando un ciudadano o una persona jurídica, puede ser un club, una asociación, una empresa, tiene un conflicto con algún otro, puede esto dar lugar a un juicio o un proceso judicial. El proceso judicial es una sucesión de actos reglamentados por la ley procesal y son actos que van a cabo por quienes son partes en el proceso. Entonces, cuando vulgarmente hablamos de que fulano está en juicio con alguien o está siendo sometido a juicio, de lo que hablamos es de que existe un proceso judicial. La justicia en lo civil y comercial de la provincia entiende, por decirlo genéricamente, en asuntos que tienen que ver con lo contractual, con el incumplimiento de los contratos, con las ejecuciones de deudas que se tengan, prendarias, hipotecarias, cuando ejecutamos un cheque, un pagaré porque no fue pagado en término. Básicamente eso es la justicia en lo civil y comercial. Las quiebras de las sociedades comerciales o las sucesiones. Cuando una persona fallece, es sucedido por los herederos. Entonces se abre un proceso sucesorio que puede ser con o sin testamento. Dijimos entonces que el proceso judicial es una sucesión de actos que llevan adelante las partes. ¿Quiénes son partes en el proceso en lo civil y comercial en la provincia? Hay partes que son esenciales, que son indispensables, que en todo proceso judicial tienen que estar y que son, por un lado, el actor, que es el demandante, el que le pide al juez que imparta justicia, y por otro lado, el demandado, que es la persona a quien se le reclama el cumplimiento de una obligación o de el pago de una indemnización. Por encima del actor y el demandado, que son las partes esenciales, está un tercero imparcial, que su labor es determinar quién tiene razón en el pleito, en el conflicto. Tiene características que es importante que las tengamos en cuenta. El proceso civil y comercial es fundamentalmente escrito. Es un procedimiento escrito. No hay oralidad en el proceso civil y comercial, salvo en algunos pocos actos procesales que después oportunamente los vamos a ver. Y así todos aquellos actos que requieren de oralidad, por ejemplo, una declaración testimonial, cuando se le pregunta a alguien qué es lo que sabe sobre algo, sus dichos son volcados en un acta, en un papel escrito que queda en el expediente, sin meternos en el tema de que ahora se está haciendo todo en forma digital, pero cuando hablamos de escrito nos referimos a que alguien se sienta a una máquina, a un ordenador y escribe, y eso que escribe, más allá de que en la actualidad ya no está siendo impreso en un papel, eso que escribe queda plasmado en un documento ahora electrónico. Se le cortó, me parece a Pepe. Espérenme. Otro de los rubros, de alguna manera, que contiene el derecho civil y comercial o el fuero civil y comercial, tiene que ver también con el reclamo de daños y perjuicios, ¿no? Ahí donde involucran los accidentes de tránsito y todo lo que tiene que ver con esa cuestión. O sea, reclamos por hechos derivados de contratos, ¿no? Para el caso de lo que tenga que ver contrato, para el incumplimiento contractual, y también derivados de delitos o cuasi delitos, que ya lo vimos en algún momento de cómo es el ordenamiento del derecho. Así que bueno, Pepe. Bien, gracias. La característica entonces que dijimos hasta ahora del proceso civil comercial es que es escrito. La otra característica importante es que el proceso evoluciona, el proceso sigue su curso a impulso de parte. Es decir, son las partes las que promueven el impulso del proceso. El juez por sí solo no va a tomar ninguna medida ni va a tomar ninguna decisión si alguna de las partes no se lo pide. Entonces, no es el juez el que está obligado a llevar adelante el proceso, sino que el juez está obligado a dar respuesta a las peticiones de las partes. Recordamos que las partes son el actor por un lado, el demandado por otro, y la demanda es el escrito que da origen al procedimiento civil, al proceso civil y comercial,
es un escrito formal con requisitos legales, con el requisito de patrocinio letrado de un abogado. Nadie puede promover una demanda civil o comercial sin la firma de un abogado que lo patrocine. Y esa demanda se dice en la jerga que se le corre traslado al demandado. Es decir, yo estoy en mi casa y ¿cómo me entero que alguien inició un juicio en mi contra? ¿Cómo me entero yo que alguien inició un juicio para que yo le pague un cheque que oportunamente no le pagué? Esa demanda llega a mi domicilio, a mi casa, con un correo especial que tiene la justicia para esto. A partir de que yo recibo la demanda, yo soy el demandado, a partir de que yo recibo la demanda, cuento con un plazo para contestarla. Puedo contestarla, puedo lo que se llama contrademandar, puedo decirle al juez, no, sí, soy yo, el demandado soy yo, pero no solamente el actor no tiene razón, sino que él es el que me debe a mí tal cosa, contrademandar. O puedo allanarme, puedo decir, sí, señor juez, el demandado tiene razón, me allano. En cualquiera de estos supuestos de contestación, contrademanda o allanamiento por parte del demandado, se dice que se traba la litis, es decir, que el proceso da un paso adelante cuando queda trabada la litis. Esperen que tengo que rechazar una llamada. Voy a hacer un paréntesis acá con esto hasta el momento, porque lo importante es conocer, o sea, por qué ustedes como peritos nos tienen que escuchar a nosotros decir cómo está formada, cuáles son los fueros, o sea, qué integra, qué rubro integra cada fuero, porque es fundamental a la hora de realizar una pericia o un peritaje, que ustedes sepan en el contexto en que están parados en principio, ¿no es cierto? Uno va, en el ejercicio como peritos, puede recibir una pericia y no va a ser igual el proceso, tiene algunas diferencias en cuanto al proceso, a lo que es el desarrollo del juicio, tanto si se trata del fuero penal, si se trata del fuero comercial, se trata del fuero civil. Para que ustedes tengan una idea, una de las primeras cosas que un abogado debe conocer, que quizás en la facultad no se lo dice en forma directa, pero sí en el ejercicio, es saber dónde tengo que ir, cuál es el timbre que tengo que tocar para realizar tal o cual cosa que yo quiera, ¿no? Teniendo a esto de entender el derecho, el ejercicio del derecho como un instrumento, como una herramienta para mi trabajo. Y para ustedes les va a pasar exactamente lo mismo, porque más allá del expertise que puedan desarrollar o puedan implementar o volcar en un peritaje, es importantísimo también saber, primero, en qué fuero se está manejando. Segundo, cuál es el objetivo que tiene el mismo pleito, ¿no? No es lo mismo que yo esté dentro del fuero penal, donde el objetivo es castigar a una persona que pasó por ese proceso, que cometió un delito, o un simple hecho de dos partes que se están reclamando alguna deuda. Entonces, ahí donde tenemos una diferencia. No es lo mismo tampoco estar en el mismo fuero civil y comercial, pero en un juicio sucesorio, donde hay una parte que está pidiendo que se lo reconozca como heredero, y también en otro juicio, porque en este caso un juicio que sería de carácter voluntario, donde puede haber varias partes, pero es alguien que pide que se lo reconozca como heredero. En otro, donde hay dos partes y puede haber inclusive dos peritos, dos abogados, en otra situación. Entonces, por eso es que es importantísimo, como primera medida, al acercarnos al ejercicio profesional, saber dónde estamos parados, saber a qué ventanilla vamos, ¿no? Nos vamos a encontrar con que juzgado número 1 hay de distintos fueros, entonces no es lo mismo ir a presentar un escrito de derecho a un juzgado penal que a un juzgado civil y comercial, y los dos tienen el número 1. Entonces, esas cuestiones o la ven desde ahora y ya la van masticando, o se encuentran chocándose con la realidad el día que vayan a presentar la primera pericia, ¿no? Sí, Pepe, perdón. Bueno, podemos seguir. Porque me entró un llamado, bueno, no No importa. hay problema, para eso estamos. Bien. Estábamos que el proceso entonces es llevado a impulso de partes, las partes son el actor, el demandado, se traba la litis, es decir, que el demandado recibe la demanda y contesta o se allana, y a partir de ahí, una vez que queda trabada la litis, es decir, que el juez entiende que efectivamente estamos ante un conflicto que tiene que ser resuelto, se
abre el periodo de apertura a prueba. Es decir, el juez dice, bueno, las partes dicen lo que dicen y me lo tienen que probar, porque el juez, imagínense, es una persona que está en su oficina y somos nosotros, las partes, los que le llevamos el problema. Entonces lo tenemos que convencer de que tenemos razón, cada uno de nosotros. ¿De qué forma lo convencemos de que tenemos razón? ¿Con qué medios de prueba se prueban los hechos que se alegan, lo que yo digo que pasó? Los medios de prueba que la ley procesal civil y comercial admite son, en primer lugar, la prueba confesional, que es la absolución de posiciones que lleva adelante la parte. Es decir, la prueba confesional no implica que el demandado va a confesar lo que yo pretendo que confiese, sino se llama prueba confesional a la deposición que hacen en forma oral las partes en el proceso, que es distinto a la prueba testimonial. La prueba testimonial es la que ofrecen las personas sobre o lo que escucharon, sobre las cosas que han percibido a través de sus sentidos. Entonces, al testigo se le pregunta qué vio o qué escuchó bajo juramento de decir verdad. Otro medio de prueba es la prueba documental, que consiste en cualquier tipo de documentos, actas de matrimonio, partidas de nacimiento, certificados de defunción, cheques, pagarés, estatutos societarios, cualquier documento público o privado es prueba documental. La prueba informativa consiste en preguntas que se le hacen a través de oficios judiciales a entidades, a sociedades, a los bancos. Yo le puedo preguntar a un club si Marcelo Gessner es socio de ese club y el club me contestará. Bueno, eso se llama prueba informativa. Finalmente, el último medio de prueba que admite la ley es la prueba pericial. Y acá es donde nos interesa a los efectos de este curso que estamos convocados, ¿no? La prueba pericial es la que llevan a través de informes o dictámenes quienes son designados peritos. ¿Quiénes son peritos? Son peritos judiciales aquellas personas que tienen un conocimiento científico o técnico o práctico sobre alguna materia que escapa al conocimiento del juez. Obviamente el juez es un abogado y pocas veces es algo más que eso. Es un abogado que no tiene por qué saber de ingeniería, de física, de mecánica, de medicina. Entonces, cuando se ventilan hechos que requieren de un conocimiento especial en alguna de estas disciplinas que el juez no conoce, son convocados los peritos. Peritos, peritas y perites. También lo podemos decir de esta manera, Sí, así, para estar en línea con la nueva y modalidad. despejamos toda duda y posibilidad de ser tachados de discriminadores. Exactamente. Bien, estos conocimientos especiales que se pretenden del perito pueden surgir a través de un título habilitante, de un título profesional, siempre y cuando la actividad esté reglamentada, como sí lo está la ingeniería, la medicina. Pero eventualmente hace falta algún conocimiento especial sobre alguna actividad de la que no hay profesionales, no hay colegio profesional. Bueno, eventualmente se buscará el perito en esa disciplina, ¿no? O al La idóneo, designación o al idóneo, al ¿no? idóneo. Yo siempre digo en esta parte, ¿no? A los peritos que están del otro lado, a los que van a ejercer esta situación, nosotros como peritos venimos a suplir una falencia del juez, en realidad, porque el juez no tiene por qué o no debe conocer en todas las temáticas todo lo que pueda. Entonces se vale en su ineficacia para poder resolver el pleito de un profesional que lo va a ayudar a decidir. Entonces esa sería la mirada de qué estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué estamos acá? La designación del perito la hace el juez a pedido de parte o de oficio. ¿Cómo funciona esto? Ustedes van a poder trabajar como peritos, pueden llegar a ser peritos de parte, en el caso de que los contrate un abogado, por ejemplo Marcelo Gessner, los contrata como peritos para que dictaminen en un expediente que está llevando él adelante, que dictaminen sobre, no sé, el grado de discapacidad que le queda a una persona tras haber sufrido un accidente, por ejemplo. Entonces, el abogado Gessner, discúlpeme que me está acosando con
llamadas entrantes. Marcelo, ¿te dejo un minuto? Sí, dale tranquilo, dale tranquilo. Aclaro que el doctor Blanco seguramente debe estar en turno con el tema de la Fiscalía, es secretario de la UFI 3 de Loma de Zamora. Con respecto a lo que decía Pepe, uno puede estar siendo llamado a este peritaje, ya sea en virtud de haber sido designado por la parte, por un abogado, o puede ser a través de la designación de un sorteo que se haya solicitado a través del juzgado. Porque también pueden actuar del lado de la parte en dos modalidades. Como perito de parte designado, o sea, esto se interpreta como que está propuesto a través del abogado y que el juzgado lo va a tomar como tal, y también pueden actuar como perito consultor de parte, que ahí sería otro tipo de actuación, ¿no? Donde el abogado lo va a requerir para solventar su falencia o la necesidad que tiene él de entender la situación y proponer los puntos de pericia para el perito que va a ser designado. Sí, este curso es requisito de la Suprema Corte para que ustedes integren la lista de peritos oficiales, de peritos de oficio, es esto. Es decir, que una es la designación a pedido de parte o por la parte, y otra es la designación de oficio. Es muy habitual que los letrados, las partes, piden en los expedientes que se realicen pericias y a tal fin se designe perito de oficio. Entonces ustedes como peritos van a integrar una lista, una nómina, y el juez va a ir designándolos de acuerdo a esa nómina, ¿no? Al lugar que estén ocupando en esa nómina. La aceptación del cargo, el juez lo designa. Recuerden esto, ese impulso de parte, es decir, hubo una parte que solicitó que se realice una pericia médica. Entonces el juez va a decir, sí, realícese tal pericia médica. Para eso designo al perito fulano de tal, al doctor fulano de tal. Una vez que ustedes toman conocimiento de que han sido designados como peritos en un expediente, tienen 3 días para aceptar ese cargo. La aceptación del cargo es un acto formal que se hace por escrito, insisto, más allá de que ahora estos escritos son virtuales, estos escritos son electrónicos, más allá de eso, sigue siendo un escrito. No existe el papel que soporta el contenido. En ese escrito, el perito va a escribir un título en el que va a decir acepta designación o acepta el cargo, y a partir de ahí, el encabezado, en donde son requisitos indispensables que pongan su nombre y apellido, la especialidad, el número de matrícula habilitante, el legajo previsional, es decir, el número de legajo que les proporciona la entidad donde ustedes están haciendo los aportes previsionales. Me vuelve loco, Marcelo, después me vas a enseñar cómo evitar que me entren mensajes todo el tiempo que me tapan la mitad de la pantalla. Tienen que volcar en el encabezado sus datos impositivos, el quit, el número de ingresos brutos, la condición frente al IVA, el domicilio real, es decir, el lugar en donde viven o donde tienen su oficina, su consultorio, el domicilio constituido, que ahora vamos a echar un parrafito sobre el domicilio constituido, el domicilio electrónico y un teléfono celular, un número de teléfono celular. Todo esto va en el encabezado. Y este encabezado va a ser el mismo, idéntico para todos los escritos que presenten en el marco de ese expediente. Repasamos: apellido y nombre, especialidad, número de matrícula habilitante, legajo previsional, número de quit, ingresos brutos, condición frente al IVA, domicilio real, domicilio constituido, domicilio electrónico, número de teléfono celular. Marcelo. Sí, decía que este es el primer acercamiento en donde empiezan a unir las disciplinas, ¿no? Donde se convierten un poquito ustedes también en abogados. ¿Por qué? Porque la realidad es que un escrito, ¿no? Ustedes pueden presentar el escrito, o sea, el escrito me refiero al peritaje, de la forma en que les parezca, ¿cierto? Ustedes pueden iniciar acercarse al tribunal o al juzgado o donde vayan a hacerlo, y no es requisito que el peritaje tenga esta especialidad
que es atribuible al abogado, que tiene que conocer, que ya vamos a ver más adelante dónde está marcado, ¿no? Por qué tiene que tener esta forma. Ahora bien, si ya se empiezan a acostumbrar a realizar este tipo de escritos, que son escritos judiciales, ustedes lo van a incorporar también para el desarrollo del peritaje. Ustedes ya van a ver cuando les pasemos algunos ejemplos de pericias hechas, para que ustedes puedan notar que simplemente lo que se ha hecho es adecuar un peritaje, ¿no?, desde su expertise, desde la parte técnica que ustedes conocen, a la forma jurídica para la presentación. O sea, ¿para qué me sirve? Para que el juez o el operador jurista que está del otro lado del mostrador entiendan mejor el idioma y puedas facilitarle. No se olviden que ustedes también, además, son auxiliares de la justicia. Entonces, debemos facilitar en lo posible la lectura, y ya van a ver que dentro de los escritos también hay algunas características que van a hacer esto también, de facilitar. Bueno, Pepe. Sí. Decíamos que íbamos a echar un párrafo respecto de lo que se llama domicilio constituido. Ya dijimos, el domicilio real es el lugar en donde uno vive, y con ese no hay mayor misterio, y uno pone el que figura en su DNI generalmente. El domicilio constituido es importante en el marco de los expedientes judiciales, y vamos a hablar un poquito sobre eso ahora. Pero ¿qué pasa? A partir de la pandemia y del decreto presidencial que dispuso el aislamiento social, nos encontramos con que se incrementó el trabajo a distancia, en particular en la Administración de Justicia. Entonces, paulatinamente se fueron acelerando en estos meses que pasaron, a partir de marzo de este año, se fueron acelerando procesos que tímidamente estaban tomándose en materia judicial. Hoy por hoy, como dijimos recién, los expedientes dejaron de ser de papel, los expedientes son virtuales, existen en la nube, existen dentro de la computadora, y el domicilio que importa ahora, el que es realmente importante para el perito, para las partes, es el domicilio electrónico. Y este domicilio electrónico, ¿cómo lo van a obtener ustedes en tanto peritos que se van a inscribir en la lista oficial? El día que se inscriban como peritos en la lista oficial, que van a tener que ir seguramente con su título profesional, con su DNI, fotocopia, quizás alguna foto 4x4, el certificado de haber hecho este curso, y ahí, con todo eso, los van a inscribir y les van a proporcionar un domicilio electrónico, como el abogado gestiona su propio domicilio electrónico en el colegio profesional o en la corte. Calculo yo que también le van a gestionar el token, que es un dispositivo electrónico para que los documentos digitales puedan ser firmados por ustedes. Ya no va más la firma quirógrafa, la firma a mano que se hacía con una lapicera. Ahora la firma es electrónica y para eso existe un dispositivo bastante sofisticado que somete cierta información de su identidad a un proceso matemático y de ciertos algoritmos que hacen infalible, es decir, el token, que es la firma electrónica de cada uno de nosotros, es irreemplazable, es más segura que la firma de puño y letra que hacíamos antes. Vamos a ver cómo funcionaba esto del domicilio constituido. Sí, Marcelo. Sí, la diferencia, ¿no?, entre la firma quirográfica para lo que tiene que ver con material probatorio. Nos vamos a este curso un poquito para así lo saco y que no se me duerma en toda lo que es la currícula. Está en que la firma digital, esto lo van a poder explicar mejor algún ingeniero, ¿no?, pero en cuanto a lo técnico, pero la firma digital por lo menos me dice que aquel que tiene el dispositivo en la mano es el que hizo el escrito, a diferencia de la firma escrita, que tiene una relación más directa con la persona, porque se puede hacer una pericia caligráfica respecto de esa firma. En tanto, esta firma digital, lo que me va a marcar es que por lo menos el que tiene el token es el que hizo el escrito que se presentó, ¿no? Obviamente que se asimila que el que tiene el token es el dueño de la firma digital, o el dueño de la persona física. Por eso está en el resguardo respecto de esto, ¿no?, de este mecanismo, de este material, de poder, si ustedes lo extravían, de hacer la denuncia correspondiente o activar los mecanismos para que no puedan violar esa diferencia, ¿no? Si yo hago una firma escrita,
esa firma es difícil que sea realizada por otro, y si lo hace, hay mecanismos para resolverlo. En este caso, existe como una laguna ahí, en algo que no se puede saber. Yo puedo decir, bueno, no, pero no fui yo el que lo hizo aquel que tuvo acceso a mi PC, a mi computadora. Entonces ahí esa laguna va a haber que más para adelante seguramente va a ser proceso, va a ser un desarrollo jurisprudencial seguramente de cómo se va a solucionar, porque estamos también en una etapa nueva. Por otro lado, el tema del token, ¿no es cierto? El tema de este dispositivo que da la firma, es como si fuera un pendrive que se pone en la computadora y ustedes acceden a través de ese token a la página de la Suprema Corte de Justicia, y en esta página, que tiene un apartado de notificaciones electrónicas, ustedes pueden ingresar a cada una de las causas y además de ingresar pueden subir un escrito que va a estar certificado con ese dispositivo. Entonces cada vez que ustedes suben un escrito, ese dispositivo va a ser que indique que ustedes lo hicieron. Ese token, los abogados lo tenemos a través del Colegio de Abogados. O sea, nos inscribimos ahí en el Colegio de Abogados y el Colegio de Abogados nos da el token. Seguramente esto va a terminar o va a derivar en que los colegios profesionales, cada uno de los colegios profesionales, en lo que es atinente a los peritos, vayan a tener la posibilidad de adquirir este dispositivo, que también hay que comprarlo, y darles un soporte para este tipo de cuestiones, porque después también está cómo utilizarlo, en qué máquina aplicarlo. También a la máquina se le baja un programa para que pueda acceder, para que se pueda ser utilizado este dispositivo. En tanto, bueno, por ahora estamos como en una avanzada de la tecnología, pero hay cuestiones que todavía no están desarrolladas, que se podrían haber desarrollado, nada más que lo que hizo la pandemia fue enfocarlas y precipitarlas, ¿no? Pepe. Así es. Haciendo un poquito de historia, vamos a ver igual cómo opera el tema del domicilio constituido. ¿Y por qué es importante? Imagínense, yo inicio una demanda reclamándole a Juan que me pague la cantidad de pesos que dice este pagaré que me tenía que pagar hace un mes y no me lo pagó. Eso se llama juicio ejecutivo, es una ejecución. Juan, no olvida de quién es Juan ni de dónde vive. Entonces, yo digo dónde vive Juan. Ese domicilio que yo digo donde vive Juan se llama domicilio denunciado. El juez va a decir, bueno, Pepe Blanco presentó una demanda, vamos a ver qué nos dice Juan al respecto. Juan tiene derecho a enterarse, que alguien le está reclamando el pago de un pagaré. Entonces manda a un correo especial que tiene en la corte, que es un oficial notificador, es una persona física de carne y hueso igual que yo, que agarra la demanda y va al domicilio denunciado, donde yo digo que vive Juan, toca el timbre, sale un señor, ¿usted Juan? Sí, tome, lo notifico de que tiene una demanda. Pero obviamente no siempre están así. Puede pasar, y pasa, que el oficial notificador va a la casa de Juan y no sale nadie. Va a la casa que yo digo que vive Juan y sale una señora y dice, no, yo no conozco ningún Juan. Acá nunca vivió ningún Juan. En fin, son todas vicisitudes que tienen que ver con la información que uno le proporciona al servicio de justicia. Previendo este tipo de cosas, el servicio de justicia exige que cuando uno actúa en marco de un expediente judicial, cuando uno es parte, constituya un domicilio. Y entonces aparece acá lo que se llama domicilio constituido. ¿Qué es el domicilio constituido? Es un domicilio, es un lugar, una dirección, calle y número, a todo efecto procesal y en el cual yo que constituyo domicilio le estoy diciendo al juez, cualquier cosa que quiera decirme, dígamelo acá, a este domicilio, que yo le aseguro que ahí estoy yo, y si no estoy yo, alguien lo va a recibir y me va a avisar. ¿Se entiende? El domicilio constituido es a todo efecto judicial. El requisito es que esté dentro del partido, dentro del municipio del partido, en donde tiene la sede el departamento judicial, es decir, el Departamento Judicial Lomas de Zamora tiene su sede en Lomas de Zamora, en el partido de Lomas de Zamora. El domicilio que tienen que constituir las partes en todo proceso judicial que tramita en Lomas de Zamora, el domicilio constituido tiene que estar dentro del partido de Lomas. Puede estar en Temperley, en Banfield, Lomas.
Y aparece acá otra novedad, algo que es completamente desconocido para los que no son abogados, que son los casilleros. Yo constituyo domicilio, yo recibo una demanda, la contesto, me presento como demandado y le digo al juez cuál es mi domicilio real, cuál es mi domicilio constituido en la dirección de tribunales, casillero 2028. ¿Cómo es eso? Va a decir el juez, que este tipo vive acá en el edificio de tribunales. No puede ser. ¿Qué es casillero 2028? Bueno, es un servicio que presta el Colegio de Abogados, que prestan los kioscos y los vecinos del edificio de tribunales. En todo el país pasa lo mismo. Puede darse que abren el edificio de tribunales a la vuelta de casa, entonces yo ofrezco este servicio de casilleros. Yo vendo el servicio a los letrados, a los peritos, a todos los que tengan relación con los tribunales, para recibirles el correo, para que todas aquellas notificaciones que vengan de los tribunales me las traigan a mí a mi casa. Y por una cuestión de prolijidad, a Marcelo Gerner le doy el casillero número 1, al perito doctor López le doy el casillero número 2028, ¿se entiende? El servicio de casilleros es a los efectos de que las partes y los letrados constituyan domicilio. Decía que estábamos haciendo un poquito de historia porque sinceramente esto hoy por hoy no se está usando y calculo que no va a volver a usarse. Pobre el vecino que vivía de esto, ¿no? Pobre el vecino que vivía del Claro, casillero de los abogados, que hay muchos claro. de eso, de verdad. Claro, era un rebusque de quien está ahí cerca, Sí, las sí, plazas de estacionamiento. ¿Mm? sí. Acá Bueno, no, a no confundir, a veces pasa, ¿no? Que uno se confunde lo que podría ser el domicilio legal, ¿no? También. El domicilio legal es un domicilio que está constituido para que no sea mi domicilio particular, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una empresa, ¿no es cierto? O mi oficina del estudio, ¿no? Póngale que yo vivo en Morón. Yo tengo un domicilio particular, que es mi domicilio real, que así se llama en lo jurídico, ¿no? Domicilio real, que es el domicilio donde yo vivo, donde yo permanezco por las noches, en teoría. Y después tengo un domicilio legal que yo constituyo como legal, por ejemplo, qué sé yo, el de mi oficina. Entonces yo voy a transferir mi vehículo automotor, ¿no? Y pongo que mi domicilio real es donde yo vivo, pero quiero que, por ejemplo, las patentes del auto me lleguen a otro domicilio. Entonces ahí pongo un domicilio legal, que se dice legal, porque se llama así, porque no hay, pero esto no tiene que ver con el juzgado. Y después existe este domicilio constituido, que no es que puede ser el domicilio legal o no, puede ser el domicilio real también. Si yo vivo a la vuelta del juzgado, ¿para qué voy a poner un domicilio en un casillero? Lo pongo en mi domicilio real y listo, en ese caso va a coincidir. Pero no se equivoquen, esto del domicilio legal. Este domicilio legal no es para los tribunales, es para cualquier otra cosa. El domicilio de los tribunales, el domicilio que se va a constituir en la sede del tribunal, es aquel que está dentro del radio del juzgado o en el partido del juzgado, que así lo exige la necesidad de la constitución de este domicilio para que sea alcanzado por este oficial de notificador. Esto es para que, por una cuestión práctica, para que un oficial notificador no tenga que ir hasta Luján porque yo vivo allá. No hay otra realidad de esto. Entonces nos obligan a nosotros a constituir este domicilio. Que ahora, como dice José María, va a ser totalmente desplazado. Esto ya con el domicilio real, perdón, domicilio electrónico, viene a suplir, el domicilio electrónico viene a suplir el domicilio constituido, nunca va a suplir el real, porque hay cuestiones que igual se van a tener que notificar en el domicilio real, como por ejemplo, qué sé yo, la libertad de un imputado, o la exhibición de prisión, lo que tenga que ver con mucho en la faz penal. Pero otras cuestiones van a pasar por el domicilio electrónico, la mayoría. Y este domicilio electrónico es un domicilio que legalmente se va a convertir en el único domicilio legal o constituido del abogado, del perito que va a trabajar. Pepe. sí. Hasta ahora entonces sabemos quiénes pueden ser las partes en un proceso civil y comercial, que el juez es el tercero imparcial, que no hace nada que las partes no les pidan, y que eventualmente tienen que producirse pericias para probar los hechos. Esas pericias pueden estar realizadas por alguno de ustedes que tienen la obligación de aceptar el cargo dentro de los 3 días de haber sido designados. ¿Cómo se enteran que fueron designados?
porque van a recibir en su domicilio electrónico una notificación. O el abogado que está trabajando con ustedes les va a avisar. No se hagan mayor problema por eso. No van, por ese lado no van a tener problemas. Marcelo. Hay algunas cuestiones que en la práctica, ahí vamos a otro tema, ¿no? Porque son relacionadas, ¿no? Ha pasado ahora con el tema de la pandemia, ha pasado, y Pepe, por ahí me lo podés confirmar vos desde ahí, o yo desde la profesión, ha pasado que por más que exista el domicilio real o el domicilio constituido en el sede del juzgado, y por más que exista esto del token y del domicilio electrónico, ha pasado que me he comunicado con el tribunal, o con el juzgado, o con lo que sea, a través de un correo electrónico, ¿no? Ahí la mayoría de las fiscalías, la mayoría de los juzgados de todos los fueros, tienen también constituido un domicilio, no es un domicilio, un correo electrónico, ¿no? En donde intercambiar cuestiones con la parte. Con esto tenemos que tener cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? ¿Por qué? Porque en el derecho, las cuestiones que tienen que ver con la notificación son de tal importancia que nos estamos abocando una clase entera hablando de esto, ¿no? De la notificación. ¿Por qué? Porque esa notificación, hecha o no hecha, va a traer consecuencias jurídicas, ¿no es cierto? Si a mí me notifican, yo tengo 3 días y no voy, no puedo decirle, señor, mire, señor juez, no prendí la máquina durante esos 3 días, no lo hice, entonces por eso no me notifiqué. Entonces no. Lo que acarrea la notificación, lo que acarrea el estar notificado, ¿no? Como una carta de documento también, cuando uno manda una carta de documento y el otro la recibe, no puede decir, yo no sé, no sabía leer. Hay cuestiones que lo que hace la consecuencia jurídica sea o que pierda un derecho o que gane la otra parte también un derecho. Entonces, estas cuestiones, cuando lo trasladamos a las notificaciones o al cruce de información que hacemos a través de correo electrónico, esto no estaría dentro de lo que es el organigrama legal, ¿no? O sea, para que yo esté notificado tiene que ser a través de los medios de notificación que van a ser fehacientes, como lo era en su momento el casillero, ¿no? Perdón, el domicilio constituido, y como lo es ahora el domicilio electrónico. En el domicilio electrónico, una vez que estoy notificado ahí, no puedo desconocerlo, ¿no? Pepe. Bien, entonces ustedes aceptaron el cargo como perito y piden el expediente prestado para ver qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen, es decir, las actuaciones, la historia clínica, lo que fueran que tengan que analizar, va a estar en el expediente, ustedes lo piden prestado, pueden hacer eso y chusmean a ver de qué se trata para emitir su dictamen. La pericia les va a decir, se les va a preguntar, se les va a pedir que se expidan sobre determinados puntos de pericia, y ustedes van a responder sobre eso. Pero antes de responder sobre eso, antes de emitir el dictamen, es decir, una vez que aceptan el cargo, tienen que saber que pueden estar inmersos en alguna causa de excusación o de recusación. ¿Qué es esto? La ley prevé supuestos a través de los cuales alguno de ustedes no va a poder ejercer la labor pericial, no va a poder aceptar el cargo de perito, si es que está inmerso en alguna de estos supuestos que ahora vamos a ver. Y en el caso de que ustedes no hayan advertido que están alcanzados por alguno de estos supuestos, la contraparte puede recusarlos. Puede decir, señor juez, el perito designado, el perito médico que aceptó el cargo, es el sobrino del actor. Entonces yo pido que se lo recuse, que se lo remueva del cargo. ¿Cuáles son estas causales de excusación o recusación? La excusación la hace el propio perito, la recusación la hace una de las partes. Las causales de recusación o excusación son el parentesco en 4º grado de consanguineidad o 2º de afinidad con las partes, sus mandatarios o letrados. ¿Cuáles son estos grados de parentesco? Alcanza los abuelos, tíos, primos, padres, hermanos, cónyuges, suegros, hijo del cónyuge. Repaso. Padres, abuelos, tíos, primos, hermanos, cónyuge, suegros e hijos del cónyuge. Si yo soy designado perito en un expediente en el cual alguna de las partes guarda alguno de estos parentescos conmigo, yo no puedo ser perito. Alguna de las partes o alguno de sus abogados. ¿Quedó claro?
Todo esto, insisto, además de que está en la ley procesal, está en las filminas del PowerPoint al que tienen acceso, y también lo hemos dicho más o menos parecido en el video, ¿no? Que también tienen acceso. Otras causales de excusación o recusación. Tener el perito o alguno de los parientes mencionados recién interés en el pleito o en otro pleito similar, o sociedad con sus abogados o mandatarios o con las partes, salvo en el supuesto de que sea una sociedad anónima. Es decir, que hasta ahora yo soy designado perito, me tengo que fijar si no soy pariente de alguna de las partes o de los abogados, perdón, o si no tengo pleito, es decir, si no estoy en juicio con alguno de ellos, o si no soy socio de alguno de ellos, salvo que seamos socios de una sociedad anónima. Ustedes saben que las sociedades anónimas tienen constituido su capital representado en acciones, entonces cualquiera de nosotros, cualquier persona puede comprar o adquirir acciones, con lo cual es socio, es dueño de una parte de esa sociedad, y nadie tiene por qué saber que yo soy dueño de esas acciones. Por eso la sociedad es anónima, no se sabe bien quiénes son los dueños. Los dueños son los que tienen las acciones. Frente a este anonimato que caracteriza es que queda exceptuada la sociedad como causal de excusación o recusación. El principio, perdón, el principio, Sí. el principio que persigue esto es obviamente que no se ha incidido la objetividad del perito en alguna de estas causales. Ahora ustedes me dirán, y es un primo segundo o es un amigo de toda la vida, y bueno, si no está en la ley por lo menos lo que hace es prever que por lo menos para esto son causales de o excusación de parte del propio perito, que puede decidir decir que no sigue por esto por esta causal, o de otra parte que lo detecte y lo pueda pedir. ¿Por qué digo lo detecte? ¿Por qué están las dos partes? Porque la obligatoriedad es para la persona, decir, no, mire, es mi primo. Pero puede no pasar que no exista esto. Bueno, es la otra parte la que tiene que indicar. A mí me pasó algo como perito, lo cuento como anécdota, ¿no? Que está mal, pero bueno, se los cuento como para que vean cómo juega esta cuestión. Yo cuando trabajaba como perito liquidador de seguros, ¿no? Trabajaba para una compañía de seguros y lo que hacía yo era la investigación del hecho y determinaba si el hecho era, una de las actividades que tiene el perito es determinar si este hecho que denunciado por el asegurado coincide con la realidad, o sea, no es un fraude. Entonces, bueno, dentro de esta actividad me designaron un caso en el que yo fui a investigar o a hacer esta verificación y determiné que efectivamente el hecho era real, no había ningún problema. Pasado el tiempo, pero mucho tiempo, pasado 3, 4, 5 años, me llama, yo ya había dejado de trabajar con esa compañía de seguros, no me habían designado en otra pericia, hacía ya tiempo, y yo ya había pasado de ser perito liquidador exclusivamente a ya estar trabajando en la profesión de abogado en forma más asidua que lo que era en su momento. Una vez que pase este tiempo, me llama este asegurado, al cual yo había ido a ver de parte de la compañía para hacer la investigación, y me dice que por X no sabe por qué la compañía no le pagó el siniestro, no se lo pagó, no le pagó la indemnización por este reclamo. Entonces me dice si no lo quería representar como abogado. En ese momento, y como yo no tenía relación con la compañía de seguros, le dije que sí. Pero le dije que sí, y en vez, por las dudas, en vez de participar yo de forma directa de esta acción, en ese momento yo estaba casado con una abogada y lo hizo ella. Entonces, la abogada fue como perito, como abogada de la parte. ¿Bien? Cuando se presenta, la abogada solicita la prueba pericial que había hecho la compañía. Entonces designan un perito de parte para que a las veces haga del perito oficial de la compañía. Entonces cuando yo tuve que ir a declarar, fui a declarar como perito interviniente en el caso, que había sido designado en su momento por la compañía. Y la verdad era que me comprendían toda la generalidad de la ley en ese momento. Bueno, yo dije que no, y la cuestión salió más o menos en favor del pobre tipo que no le había pagado la compañía de seguros el siniestro. Pero en el momento que yo estaba declarando, debería haberme excusado diciendo no porque la abogada de la parte es mi esposa. ¿Entienden cómo es la mecánica? ¿Qué fue lo que se venció acá?
O sea, de alguna manera hice una estafa procesal. Pepe, no me vas a dejar mentir. Porque la realidad es que no era objetivo. Si bien yo el informe, el dictamen ya lo había hecho y estaba aportado a la compañía presentó un dictamen en el que yo fui a ratificar nada más. Por eso lo hice, no es porque me acostumbro a hacer cosas ilegales, pero simplemente a ratificar. En realidad me comprendía esto de no poder realizar esta pericia, este peritaje, y debía haberme excusado de este peritaje. Pepe. Bien. Otras causales, seguimos con las causales de excusación y recusación. Tener el perito o sus parientes, de los que hablamos recién, sociedad ya lo dijimos. Tener pleito pendiente con el recusante, con el que lo está recusando, tener un juicio pendiente. O ser deudor, acreedor o fiador de alguna de las partes, excepto de que hablemos de bancos oficiales. Es decir, yo puedo intervenir como perito en un juicio aún siendo deudor del Banco Provincia. Se resulta que se investiga una defraudación en perjuicio del Banco Provincia. Claramente el Banco Provincia de Buenos Aires es parte en este proceso penal por defraudación. Y yo como contador puedo intervenir como perito, pese a que tengo un crédito hipotecario, que compré mi casa con un préstamo del Banco Provincia. Sí, soy deudor de una de las partes, pero como es un banco oficial, no queda exceptuada, no rige la norma esta de ser deudor o acreedor de alguna de las partes. Haber recibido beneficios importantes de alguna de las partes, haber emitido dictamen u opinión antes de aceptar el cargo, que acá quizás también habría incurrido Marcelo, en el ejemplo que dio recién, haber emitido dictamen antes de aceptar el cargo de perito en el expediente. Tener con alguna de las partes amistad que se manifieste con frecuencia en el trato, o tener con alguna de las partes odio, resentimiento o enemistad que se manifieste por hechos conocidos. Tanto la amistad como la enemistad es bastante relativo y es decir, no hay algo que lo mida esto, un amigómetro, no existe. En concreto, lo que tienen que tener en cuenta es que si son designados pericios, son designados peritos en un expediente, ver quiénes son las partes, ver quiénes son los abogados y ahí repasar rápidamente. ¿Soy pariente de alguno de estos? ¿Le debo plata a alguno? ¿Me debe plata a alguno? ¿Tengo juicio con alguno? Y no mucho más que eso. Y con eso, entonces, tenemos que nos designaron como peritos, aceptamos el cargo, no tengo que excusarme, no me recusaron, seguimos adelante. Tengo que saber cuándo me pueden echar, es decir, cuáles son las causas de remoción, por qué el juez puede llegar a removerme como perito. ¿Son causas de remoción del perito? La renuncia sin motivo atendible. Es decir, yo acepto el cargo y estoy obligado a cumplir con la labor encomendada. Tengo que llevar el dictamen en tiempo y forma, cuando me lo piden. No puedo renunciar. Sin motivo atendible. Obviamente, si la renuncia obedece a un motivo atendible, qué sé yo, se nos pueden ocurrir 1.000.000 de ejemplos. Si el motivo es atendible, bueno, no voy a ser removido, sino que se me va a aceptar la renuncia como perito. ¿Qué diferencia hay entre ser removido o renunciar? A los efectos del expediente podríamos decir que ninguna, porque los dos me desvinculan de ese proceso, de ese proceso civil y comercial. Las consecuencias pueden estar en lo posterior. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de ser removido. Otra causa de remoción es rehusarse a dar el dictamen. Tengo que llevar el dictamen y no lo llevo, me voy. O no lo presento oportunamente, lo presento tarde. ¿Qué implica la remoción? Que es lo que dijimos recién. Es decir, ¿qué consecuencias acarrea el hecho de ser removido en un expediente? El reemplazo por otro perito. El pago de gastos. Si originé gastos, los tengo que pagar. Pagar daños y perjuicios, si es que son reclamados. Y la no percepción de honorarios. Quizás en la labor pericial, antes de emitir el dictamen, el perito ya hizo algo y se ve obligado a renunciar por algún motivo atendible, como pide la ley. En ese caso, se me aceptará la renuncia y no tengo otra consecuencia, me desvinculé del proceso. En cambio, si soy removido, no me pagan honorarios. Y por lo que ya hice, tampoco.
¿Se entiende? Es decir, la única labor pericial no es la presentación del dictamen pericial. Puede haber otras actividades que me hayan generado gastos. Para atender estos gastos se puede pedir un anticipo. Una vez que acepté el cargo, tengo 3 días para solicitar como perito un anticipo para gastos. La pericia, la prueba pericial fue propuesta por alguna de las partes. Esa parte que propuso la pericia es el que tiene que depositar el dinero que yo pedí como anticipo para gastos, lo tiene que depositar dentro de los 5 días de que yo lo pedí. Es decir, cuando soy designado tengo 3 días para aceptar el cargo. Después de aceptar el cargo tengo 3 días para pedir anticipos para gastos. Después de que la parte se notifica de esto, tiene 5 días para depositar. Si pasan los 5 días y no deposito, se tiene por desistida la prueba. Es decir, no voy a tener que hacer la pericia. Tenemos que conocer, en el marco del proceso civil y comercial, cuáles son las facultades del juez. ¿Qué es lo que puede hacer el juez? Puede hacer comparecer a los peritos y a los testigos a la reconstrucción del hecho. Una de las medidas probatorias que hay es la reconstrucción del hecho. Esto lo puede disponer el juez a pedido de parte, se establece un lugar al que todos tenemos que concurrir, y si no voy, me hacen comparecer de prepo, ¿sí? Me viene a buscar el patrullero y me lleva. También puede pasar lo mismo con reconocimiento de lugares o de cosas. Reconstrucción del hecho, reconocimiento de lugares, reconocimiento de cosas. El juez puede excluir de las audiencias a la que las perturba, sea perito, sea quien fuere. Si en una audiencia oral alguno se pone loco o grita o perturba la audiencia, el juez lo puede hacer retirar de la audiencia. Puede aplicar correcciones disciplinarias consistentes en multas, puede disponer la comparencia de los peritos otra vez, pero en otro articulado está esto, puede imponer sanciones pecuniarias por incumplimiento de un mandato, y puede mandar a atestar toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos. Es decir, que en el dictamen el perito puede escribir, pero tiene que cuidarse de no ser ofensivo o de incluir frases indecorosas, porque si el juez la decreta, las puede tachar. El dictamen, que es el acto final del perito, esperen que voy a enchufar que me estoy quedando sin batería. Ahí volvemos a lo mismo de la objetividad, ¿no es cierto? Todas estas causales, ¿no?, que son las mismas que para los jueces, ¿no?, así lo dice la ley, el juez también puede ser removido, puede ser recusado, puede excusarse de acuerdo a esta cuestión. Es importantísimo que tengamos esta relación de objetividad, porque precisamente lo que persigue el espíritu de esta posibilidad de excusarse o de recusar tiene que ver con la objetividad. Y les cuento otro caso que me ha pasado. O sea, yo estoy dentro de la actividad como abogado en una asociación que se llama Asociación de Justicia Terapéutica, y casualmente, donde conformamos varios, vendría a ser como la comisión directiva de esta asociación, una asociación civil, está registrada, y estoy dentro de lo que es la nómina de los socios fundadores, incluido. Y hay una jueza que, lamentablemente, yo en mi profesión, obviamente, que me voy a chocar con distintos jueces durante todo mi desarrollo profesional. Y hay una jueza que casualmente, en un caso en el que he tenido, ha salido como, casualmente, jueza de ejecución penal. Y esta jueza, cuando advirtió, ¿no?, yo inclusive tuve un trato, el cual mantuve durante un tiempo, pero era solo un trato de lo que correspondía a la finalidad de la asociación. Y la jueza, cuando advirtió que yo, como era abogado de una de las partes, inclusive era abogado no era una parte inocente en el sentido de que era un muchacho que había pasado un proceso penal, la ejecución penal es otro estadio que se encarga de verificar que la pena se cumpla conforme a lo que se fue dispuesto en el juicio oral, ¿no?, en la sentencia de los jueces. Y eso lo hace un juez, lo verifica un juez. Entonces, esta jueza presentó a la Cámara excusándose, diciendo que por el motivo de que tenía asiduidad conmigo, por compartir una designación en una asociación relacionada con la justicia, se excusaba. Y Cámara simplemente le dijo que no, y le dijo que no porque
independientemente de la relación que podía tener con el colega, era una relación que no iba a afectar su objetividad en el desarrollo de su trabajo. Y por lo tanto no la dejó excusarse. Y con eso la jueza siguió adelante y terminamos el cliente mío completó la condena y se terminó ahí. Y no hubo otros mayores problemas. Pero existe también la posibilidad de que esa excusación fuera no aceptada, como pasó en este caso. Pepe. Bien, decíamos que el dictamen es el último paso en la labor pericial, es donde el perito aporta la prueba que le fue solicitada. El contenido del dictamen está establecido, está regulado por el artículo 472 del Código Procesal Civil y Comercial. Debe contener la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en los que se funda la opinión. Entonces, el perito va a decir en el dictamen qué es lo que hizo detalladamente, qué es lo que observó, cómo lo observó, qué operación llevó adelante y en qué principio científico se basa para determinar lo que finalmente opina. Es decir, el contenido de este artículo remite a todo un concepto de conocimiento científico. ¿Qué método, qué objeto y qué método siguió? Y la conclusión basada en principios científicos. El dictamen tiene una fuerza probatoria relativa en tanto que no es vinculante. El juez no está obligado a hacerle caso a rajatabla a lo que diga un dictamen pericial, porque el contenido del dictamen es solamente un aspecto probatorio y los hechos el juez los va a tener por probados en función de todo el resto de la prueba en su conjunto. De todos modos, el dictamen pericial por sí solo tiene una fuerza probatoria que se estima en consideración a la competencia del perito. No es lo mismo ser un perito Nobel, y esta es mi primer pericia, con ser un perito de ya acabada trayectoria. Es así, no es lo mismo. Y en el caso de que haya habido más de una opinión pericial, porque puede pasar que sobre una misma cuestión se designe a más de un perito y cada perito elevará su propio dictamen, en el caso de que haya uniformidad en las opiniones periciales y todos los peritos concluyen de igual modo, eso le da a esos dictámenes una fuerza probatoria más acabada, ¿no? Mejor que si hay disconformidad en las opiniones. Esto no quiere decir que el juez falle en virtud de esos resultados de los peritajes. El juez puede fallar completamente en contrario, a pesar de tener todas las pericias todas las pericias dicen A y el juez falla en B. ¿Es posible? Sí, es posible, tiene esa libertad el juez. Obviamente que después eso se va a caer o el abogado va a tener algún recurso para poder decir o tildarlo de arbitrariedad. Pero por eso la no vinculación, que no sea vinculante, significa que el juez se puede apartar en todo o en parte del dictamen pericial. Bueno, ¿se entendió? No, estaba entrando un llamado de Jorge Clip. Después lo atenderemos. El dictamen la fuerza probatoria, entonces el dictamen se prueba, o sea, se considera en consideración a la competencia del perito, dijimos, a la uniformidad o disconformidad de las opiniones, si hay más de una, en los principios científicos en los que se funda. Si el perito cita bibliografía de 1940, no va a tener la misma fuerza de convicción que si cita el último paper publicado en la página de Harvard de la semana pasada. Esto es así. Porque la ciencia, ustedes saben mejor que nadie, que el conocimiento científico se va perfeccionando y se va abultando día a día. También hace a la fuerza probatoria del dictamen la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, es decir, del conocimiento racional, ¿no? Y demás elementos de convicción en la causa.
Cuando el perito presenta un dictamen, ese dictamen puede ser impugnado por alguna de las partes o pueden ser solicitadas determinadas explicaciones. Explicaciones que van a tener que ser evacuadas. Tanto la respuesta del perito frente a las impugnaciones que le hayan hecho a su dictamen o al pedido de explicaciones, en ambos casos, las impugnaciones y las explicaciones se pueden evacuar por audiencia, en audiencia oral o por escrito, y eso lo determina el juez. Si es en audiencia y el perito no concurre a la audiencia, o si es por escrito y el perito no presenta las explicaciones requeridas en término, pierde el derecho a honorarios. Esto también téngalo en cuenta. Hasta ahora tenemos que me designan el cargo, puedo pedir anticipo para gastos, llega el bendito día en que tengo que presentar el dictamen. Ese dictamen puede llegar a ser impugnado o una de las partes me puede pedir explicaciones. Tengo que estar atento si eso se hace en forma oral, en audiencia, a la que tengo que ir, o si es por escrito. Si es por escrito, tengo un plazo para presentar las explicaciones requeridas bajo pena de perder los honorarios. Es decir, que es la otra gran obligación que tengo, contestar las impugnaciones o brindar las explicaciones requeridas. En un porcentaje altísimo, los informes periciales, los dictámenes, son impugnados por alguna de las partes. Es decir, que no quiere decir que uno haya hecho mal su tarea si ve que se la impugnan permanentemente. ¿Es así, Marcelo? Es correcto, ¿sí? Porque es uno de los recursos que el abogado utiliza como para poder torcer esta realidad a su favor, ¿no? Esa es la realidad. Si tenemos una pericia, si todas las pericias a usted le va a pasar en la práctica, ninguna pericia es infalible, ¿no? Uno tiende a, como la calidad humana misma, a dar su dictamen y tener algunas posibilidades de error, no porque no conozcan de la materia en que están trabajando, sino por un desarrollo razonado que el juez lo va finalmente a interpretar. Y el abogado se dedica específicamente a tratar de poner en dudas, poner en dudas la parte de la realidad que no le sirve, ¿no? Siempre decimos que el derecho, la mitad de la biblioteca dice blanco y la mitad negro. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar? Dependiendo si queremos defender una parte o la otra. Entonces, lo que uno como abogado tiene que lograr es poner en dudas aquella versión de la otra parte para darle certeza a la versión nuestra. Y en esto de poner en dudas, muchas veces la pericia o lo que es pericial es un elemento importante sobre el cual el abogado va a tratar de enfocarse en hacer caer. Entonces esto de impugnar, hasta a veces se puede impugnar por cosas que finalmente no son, van a redundar en que esta impugnación no sea válida. Entonces, ¿pero qué pasa? También puede ser hasta una chicana jurídica, una chicana del abogado, impugnar una pericia y esperar que el perito no venga a contestar. Entonces, eso como está mal, sí está mal. Falta la ética, pero se hace. Entonces, como se hace, hay que estar preparado para estas cuestiones. O sea, saber de parte de ustedes que la pericia que ustedes llevan adelante seguramente puede o probablemente pueda tener una impugnación. Y esta impugnación hay que salir a contestarla de la mejor forma posible. Esa es la realidad. Bien, puede ocurrir que el propio dictamen pericial requiera de informes científicos o técnicos. Yo he visto alguna pericia hecha por una médica legista en ocasión de concluir una autopsia. Termina la autopsia, se le preguntó algún punto aclaratorio a la médica que realizó la autopsia y después de bastante trabajo, en el informe la médica dijo que para establecer determinado punto de pericia que se le estaba pidiendo era necesario contar con una especialidad académica que ella no tenía. No me acuerdo exactamente, pero vamos a suponer que lo que se necesitaba era una especialidad de ginecología, por ejemplo, que ella no tenía, era legista. Entonces, bueno, solicitó o sugirió el informe científico.
el informe científico puede ser solicitado a entidades, corporaciones, institutos, entidades públicas o privadas. En su momento, en este ejemplo que les estoy comentando, lo pedimos al Colegio Médico Avellaneda. Y el Colegio Médico de Avellaneda designa un comité científico integrado por 3 especialistas de los que se requería, de la especialidad que se requería para este informe. Se les prestó la causa y en el curso de menos de un mes elevaron el informe científico con la conclusión que no me acuerdo exactamente qué decía. Pero por otra parte me enteré que los honorarios de ese comité científico, integrado por 3 colegiados de Avellaneda, se los paga el propio colegio. Justicia, esto al servicio de justicia pública no le costó un peso. No sé qué pasará, porque esto que estoy hablando es, el ejemplo que di es en el marco de un proceso penal, que es gratis, digamos. No sé qué pasará cuando lo que se está discutiendo es plata en un proceso, en un expediente civil y comercial, ¿no? Que si estamos discutiendo plata, no podemos pretender que ni el perito ni el comité científico trabaje gratis, o que el colegio médico tenga que absorber un gasto en beneficio de la parte que termine ganando el juicio. Ahí, sinceramente, no sé cómo se instrumentará, cómo se monetiza el tema. Pero la ley procesal prevé la posibilidad de realizar informes científicos o técnicos en función de lo que el perito sugiera en su dictamen. Lo último, digamos, que entiendo que es importante que se aproximen, que es la apelación de honorarios. Hasta ahora sabemos que ustedes como peritos fueron designados, aceptaron el cargo, pidieron o no anticipo para gastos, elevaron su dictamen, evacuaron las impugnaciones, solicitaron o no un informe al comité científico. Hasta ahí llegamos en este proceso como sucesión de actos que llevaron adelante las partes. Llegó el momento en que en la sentencia el juez, además de decir quién gana el juicio, quién tiene razón y quién no, regula honorarios para los profesionales que intervinieron, los abogados de ambas partes, regula honorarios y además dice quién tiene que pagar los honorarios. Y regula honorarios para los peritos que intervinieron. Entonces, simplemente en un párrafo de la sentencia el juez va a decir, regúlanse los honorarios del perito médico doctor fulano de tal en la suma de, y pone un número, una cantidad de dinero. A ustedes les puede parecer que ese dinero es poco. En ese caso tienen la posibilidad de apelar los honorarios. Apelar los honorarios significa que jueces de segunda instancia revisen la decisión del juez de primera instancia. Todo este proceso que vimos recién, que detallamos sobre lo que ustedes hicieron como peritos, tramitó ante un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. Llegó el momento en que ese juez tomó una decisión final en el expediente y reguló honorarios. A ustedes como peritos esos honorarios les parecen poca plata. Entonces los apelan. ¿Para qué? Para que la Cámara de Apelaciones decida si esos honorarios se ajustan o no a derecho, si es poco o si es mucho. ¿Ante quién presentan este escrito que dice apela honorarios? Perito médico fulano de tal, en expediente tal, apela honorarios. Ante el mismo juzgado que reguló los honorarios. El juzgado donde ustedes entregaron el dictamen, a donde fueron a la audiencia para evacuar las explicaciones que le fueron requeridas, en ese mismo juzgado apelan los honorarios. Lo resuelve la Cámara de Apelaciones. A ustedes no van a ir a la Cámara. Van a ir solamente al juzgado, presentan el escrito en donde apelan los honorarios porque los consideran bajos. Y este escrito lo presentan por derecho propio, no requiere de patrocinio letrado, no hace falta que se consigan un abogado para eso. Ahora bien, puede ocurrir que esos honorarios que le fueron regulados no se les paguen. Puede pasar esto. ¿Por qué? Resulta que ustedes emitieron un dictamen, ejercieron su labor pericial en un proceso en el que terminé perdiendo yo, Pepe Blanco. Entonces el juez me condena a pagar una indemnización millonaria al actor, resulta que porque resulta que el actor tiene razón y me ganó el juicio, yo tengo que pagarle una suma de muchos millones de pesos. Y además tengo que pagarle
Además, tengo que pagarle los honorarios a los peritos que intervinieron, entre ellos cada uno de ustedes. Y no, resulta que yo soy insolvente, no tengo nada a mi nombre, no pago nada. Es más, me voy a vivir a Brasil, desaparezco. Ustedes como peritos han hecho un trabajo precioso, elevaron un dictamen hermoso, todo ajustado a derecho, hicieron todos los deberes, pero tienen una sentencia en donde le regularon una cantidad. Continúo porque, a ver. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos para adelante con lo que dice Pepe. Puede ser que suceda que le regulan una cantidad de dinero importante, ustedes inclusive hasta la apelan porque es bajo, entonces van y hacen la apelación, y lo que van a tener es un lindo cuadrito que dice cuánto se les debe, esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Como en aquel momento dijimos que para apelar los honorarios solamente se presentaban en el mismo organismo que había dictado esta sentencia, ¿no? Y que a través de ese proceso se iba a apelar directamente, la Cámara resolvía, la resolución de la Cámara puede venir en tres cuestiones, ¿no? La Cámara puede ratificar el honorario que se le reguló en primera instancia, puede decirles, no señores, está bien lo que reguló el juez, eso es lo que les tienen que pagar. Pueden decirles que sí, que tienen razón y que es más alto el honorario, o pueden decirle no tiene razón y encima es más bajo el honorario. Esto no ha pasado mucho, pero ha pasado en algún momento, ¿no? Donde el honorario se le reguló para abajo como castigo por haber apelado, pero bueno, no es común. Ahora bien, si una vez hecho todo este proceso, ¿estamos, Pepe? No se escucha, no se... A ver. No se Ahí estamos. Sí. Sí, se había cortado, no sé qué pasó. Bueno, ahí estamos. Continúa de donde no dejaste. sé si... ejecución de honorarios. Claro, no sé si... habías dicho que hasta el momento, bueno, tenías toda esta sentencia, habías apelado al honorario, tenías un lindo cuadrito con la sentencia de cuánto te iban a pagar, ¿no? Volví a diferenciar recién que si apelás en forma directa no hace falta tener un abogado, y Claro. ahí Bueno, entramos. y entonces puedo pedirle a la justicia que ejecute esos honorarios. Es un proceso de ejecución de honorarios. Es decir, si la parte vencida en juicio, la parte que tiene que pagar, no paga, se le puede hacer un juicio de ejecución. Y este es un juicio ejecutivo bastante rápido que se celebra ante el mismo fuero en lo civil y comercial, pero con patrocinio letrado o por apoderado abogado. Es decir, para ejecutar honorarios que no les hayan sido pagados, sí tienen que recurrir al servicio profesional de un abogado. Y con Aclaro, eso habíamos concluido. aclaro, y hay que iniciar un nuevo juicio, es como si fuera una nueva juicio, como que si se Bien. tuviera a esta sentencia como un pagaré, ¿no? Como un pagaré nuevo que ustedes tienen que ejecutar porque no se lo han pagado. ¿Se dan cuenta cómo es la vía ejecutiva? Porque resulta que esto sale a través de una vía ejecutiva. ¿Se dan cuenta esta diferencia? Ya estamos fuera del ámbito de este juicio que está terminado, en donde está la sentencia, quedó firme, y a partir de ahí ustedes empiezan a tener este crédito que lo pueden o nada, o dejarlo ahí, o decir, bueno, lo voy a perseguir. Entonces, si lo quieren perseguir, este crédito, utilizan esta sentencia como un título ejecutivo y a partir de ahí se presentan a reclamar. ¿Mm? Pepe. Sí, no, bueno, yo terminé. Espero que haya sido de utilidad. No sé si hay dudas que podamos abordar ahora o prefieren leer el material que se les proporcionó y ver el video que está en YouTube y después en la próxima reunión evacuamos las dudas que puedan surgir. Yo lo que les propongo es, si quieren, ya las dudas que vayan teniendo, porque a partir de ahora, la primera clase nos presentamos, esta segunda clase ya estamos tirando contenido. Yo les propongo que de acá hasta la próxima clase, que va a ser dentro de un par de lunes, que se vayan anotando las dudas. Si alguno quiere compartirlas en el grupo, las comparte para que les sirva a todos y por ahí hacemos algún tipo de discusión, debate. Y finalmente, en la próxima clase, arrancamos con alguna evacuación de dudas de la primera parte del Zoom, evacuando las dudas que tenemos, y después continuamos con la otra. Utilicemos este mecanismo, cosa de que podamos ordenarnos y que ustedes también tengan tiempo como para poder
masticar todo esto que estuvimos viendo. Difícil no En es, el próximo, decía. en el próximo encuentro tenemos el proceso penal. Bien, perfecto. Acá me están preguntando, Andrea, ¿dónde está el material? No, el material estamos. Yo creo que en el grupo ya les mandamos algún material con respecto a esto. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que lo más común que pasa, ¿no? Y me pasa mucho en el tema de... Los abogados estamos más acostumbrados a esto, pero quizás ustedes que vienen de otra disciplina, lo primero es, ¿de dónde estudio? ¿No? ¿De dónde yo estudio? Bueno, ¿de dónde van a estudiar? Nosotros para conocer esta circunstancia, lo que está contando Pepe lo sacó del Código Procesal, ¿no? El Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. En ese Código Procesal ustedes van a tener todo lo que dijimos recién. No hace falta otra cosa que sea el Código Procesal. Lo que pasa es que al leer el Código Procesal, si no lo acompañan con este video que tenemos subido a YouTube, la clase del doctor Pepe y el PowerPoint, que realmente lo que estamos haciendo es... la clase presencial sería con el PowerPoint atrás, mirando y nosotros conversando respecto de eso. En esta mecánica virtual tenemos que ir ajustándonos a otras realidades. Pero con eso es suficiente para que ustedes comprendan. Y había, Marcelo, habíamos hecho en Word. Teníamos también un detalle en Word. Que Sí. eso, no sé si se los mandé o no se los mandé. Pero quédense tranquilos, porque ahora, de esta semana a la próxima, yo ya les tiro todo el bagaje. Así que van a tener la clase. Esta clase también la voy a subir para el que la quiera repetir o quiera ver algo más. Tenemos los videos que están subidos ahí. Ojo que están en lo que es el apartado del canal de YouTube, en la lista de reproducción, están clases que ustedes todavía no tuvieron. Así que tengan cuidado, vayan siguiendo la clase, ¿no? Están de video por clase. Primera clase, segunda clase, tercera clase. Así lo vamos a ir viendo. Y voy a ir acompañándoles de acá hasta la tercera clase, que va a ser para la semana que viene, para la próxima clase, que dentro de 2 martes, el material, lunes, me estoy confundiendo con todos los cursos, lunes, el material, los videos, la clase y todo lo que necesiten para ir avanzando. Y después ustedes también tienen el programa también lo subí, no sé si ya lo tienen o no, el programa está subido, y con el programa ustedes van siguiendo los puntos. Seguramente algún punto estamos pasando por arriba y otros o lo vamos a ver más adelante. Y algunos nos adelantamos, puede estar mezclado. Pero si ustedes siguen los puntos, más o menos está clarito. De vuelta, no es necesario que ustedes lean un libro entero para saber esto, son cuestiones que vienen desde las disposiciones legales y de la práctica diaria. En esa práctica diaria nosotros vamos a tratar de darle herramientas que nosotros conocemos por la experiencia, no por otra cosa. Y en lo que es lo legal está todo escrito en el Código Procesal, así que con eso estamos prácticamente cumplidos. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Quizás va a ser en una clase posterior y todavía no lo sé, pero la forma de inscripción como perito, porque sé que tiene un tiempo determinado a través de la página, que quizás es un poco engorroso, ¿eso se va a explicar en algún momento? No, porque la realidad es que eso es un trámite administrativo, ¿no? Eso debería, ustedes se anotaron en este curso no por mí, sino a través del Colegio de Médicos del Distrito 5. Entonces, el colegio debería tener un organigrama de cómo ustedes tienen que hacer. ¿Qué ha pasado también? Ha cambiado, ¿no? Desde que empezamos el curso, desde cuando yo lo hacía en su momento en el colegio de abogados, ha cambiado las disposiciones, ha cambiado la forma. Esto es una cuestión netamente administrativa. Y ahora cambió también por la cuestión virtual. Lo que yo sí sé seguro es que una vez que ustedes terminan este curso y rinden el examen, al examen va a venir un veedor, va a aparecer acá en la pantalla, un veedor de la Suprema Corte que va a constatar que este examen lo dieron bien. Él se va a llevar una nómina con todos los aprobados. Entonces, esa nómina, un paso ustedes ya lo tienen porque no hace falta la acreditación, porque la acreditación se hace en forma directa con esta nómina que ya va a ir. Así que finalmente lo que tienen que hacer después es hacer la inscripción. Esta inscripción puede ser a través supongo que va a ser a partir de ahora, simplemente a través de la página. Si tienen problemas con eso, el ente administrativo que lo está regulando sería el Colegio de Médicos. Si tienen problemas con esto o con el Colegio de Médicos, ya vemos en qué nosotros lo podemos ayudar y participar. Lo cierto es que el curso termina con el examen. A partir de ahí ya es un trámite que tienen que hacer con el colegio. Debería haber un organigrama.
Lo que pasa es que seguro, si no lo hay, es porque va variando año a año, como es la forma de inscripción. Decían que había una inscripción en septiembre, y nosotros teníamos este curso que todavía está en marcha. Los del curso, para que les tengan una idea, los del curso pasado van a rendir el día 10, ahora en esta semana van a rendir recién, porque claro, justo cuando terminamos el curso nos agarró la pandemia, así que estamos todos revolucionados. No puedo decirles nada respecto a eso, esperemos hasta que avancemos en los días y en el curso, y ahí vamos a ver. Lo que sí, quédese tranquilo, una vez aprobado ya están en condiciones para inscribirse, eso no hay dudas. Sí, la inscripción alcanza a un departamento judicial y la Corte prevé que se lleva adelante la inscripción administrativamente en los colegios que hayan celebrado convenio con la Corte. Y yo sinceramente no sé si... Sí, claro, el Colegio de Médicos, por eso que tenemos un vedor, por eso puede lanzar el curso y por eso que tenemos un vedor para dar el examen, ¿no? Que simplemente es alguien que va a venir a mirar que estemos dando un examen, o sea, no es otra cosa, no es que va a sentarse con el bolillero a hacerle preguntas. Lo cierto es que el ESEM, o sea, tiene convenio con la Suprema Corte. De hecho, también en este marco de ese convenio se ha autorizado esta modalidad virtual, que no la teníamos autorizada en el momento que empezamos el año pasado con el curso. Así que eso también está firmado y avalado por la Corte Suprema, así que quédense tranquilos que para adelante. Les digo algo, la realidad es que, Pepe no me deja mentir, hay demanda de peritos, así que la Corte Suprema está más interesada que ustedes para que tengan esta matrícula, esta matriculación, ¿no? Esta inscripción. Una pregunta. Sí. En Capital se requiere, uno se anota a través de la Asociación Médica Argentina, ¿no? ¿Es correcto? También, es una de las formas de anotarse. Ah, sí. Y en provincia, acá por ejemplo, en el distrito de Luján, se tiene que anotar uno como perito de oficio en el colegio de médicos, ¿no? O... Claro, en una u otra, ustedes se anotan en la Corte Suprema o Suprema Corte. Esa es la realidad. Los que los habilitan como peritos de oficio es la entidad oficial de la justicia. O sea, la Suprema Corte o la Corte Suprema, dependiendo si está en provincia o capital. Este curso que nosotros estamos haciendo es para la inscripción en provincia de Buenos Aires. Yo les cuento, por ejemplo, el curso de liquidador de seguros que estoy haciendo, por un convenio que tiene la Superintendencia de Seguros de la Nación con la Corte Suprema, en Capital Federal no hace falta que haga nada. Una vez que sacan la matrícula, ya están en la nómina de peritos oficiales. Ahora, en Provincia de Buenos Aires hay que hacer este curso para ingresar a trabajar. En el caso de ustedes, como peritos, ustedes pueden, en Capital Federal, directamente ir a anotarse. No hace falta que hagan este curso. Provincia de Buenos Aires requiere este curso para poder ser perito. Entonces, la modalidad... Inscribirse en el colegio de médico. Por eso que en Capital Federal, una de las formas de inscribirse es a través de, como usted dijo, la sociedad... Bueno, no me la asociación Lama. Lama. Pero la realidad es que no hace falta esa asociación. Usted, con que vaya directamente a la Corte y presente lo que le piden, la matrícula, el título, lo que fuera, debería estar inscrito. Seguramente este organismo lo que hace es de sucursal para poder acceder, ¿no? No es exclusivo de anotarse a través de ellos. En Provincia de Buenos Aires no lo pueden hacer así porque tienen que pasar por este curso, y este curso está dado a los colegios de médicos, o a los colegios de abogados, colegios de ingenieros también lo pueden dar este mismo. Y uno curso. Tiene hecho el curso de procesal de Capital, de la AMA, por ejemplo. No puede inscribirse en provincia. ¿Es válido para ellos? ¿No es válido? No puede inscribirse en provincia. No, sirve para Capital. Lo mismo que si usted con este curso pretende inscribirse en realidad si usted se va a inscribir a Córdoba con este curso, le van a decir no, porque ese curso es para ser perito de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, este solamente tiene validez provincial y para este colegio, para esta jurisdicción, provincia. Para toda la Provincia de Buenos Aires. Para toda la provincia, lo que pasa es que el día que se anote, se va a anotar para un departamento judicial. Sí, correcto. Que eso lo elige usted. Eso lo elige usted. El curso ahora lo estamos haciendo en Luján, pero va a poder inscribirse como perito en otro departamento judicial, pero en uno solo. En Mercedes, por ejemplo.
por ejemplo, en Loma de Zamora. Claro. Se puede, Pepe, yo esto lo vi después, se puede ampliar esa inscripción, ¿no? Puede ampliarse. Bien. Sí, que lo vi. Y también la ley prevé que cuando se acaba la nómina de peritos, Empiezan con el otro. o están todos recusados, o en fin, cuando hace falta, pueden acudir a la nómina del departamento judicial más cercano. Claro. Así que parece que ahora están modificando esta cuestión, y también como esto de la virtualidad, están ampliando la nómina. O sea, eso va a ser beneficioso para algunas cosas y no para otras. Porque antes lo de la exclusividad del departamento judicial era porque los propios peritos pedían, yo pertenezco acá y quiero trabajar acá. Ahora, como puede trabajar siendo más amplio, ustedes se van a anotar la distancia y los van a... Esto va a que se termine esta división. Va encaminado a que se termine. Por ahora se siguen anotando en uno, y creo que ahora les hacen poner en cuáles también podrían anotarlo, y lo inscriben en 2 o 3. Eso es lo que yo tengo entendido. No sé si esto es así, porque yo me noté hace años cuando pasaba eso que vos decís. Así que lo principal es que sepan que van a trabajar en el departamento judicial donde ustedes quieren. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes, por más que tengan domicilio en Capital Federal, ustedes quieran trabajar en Luján, trabajan en Luján, quieren trabajar en Loma de Zamora, trabajan en Loma de Zamora. Y de ahí para adelante lo que puedan captar. Esa es la realidad. Y no se confundan con lo que es perito de parte, ¿cierto? Como perito de parte, ustedes no necesitan este curso para ser perito de parte, ¿no? Lo que sí es cierto es que este curso les da la calidad de perito oficial. Entonces, la parte que los contrate es un elemento más de marketing, para decir, yo también estoy anotado en la Corte Suprema. Esa es la realidad. Bueno, si no hay más preguntas, Pepe, ¿algo más que haya quedado? No, yo estoy. ¿Cualquier cosita? Sí. Sí, Andrea. ¿Se puede ser perito oficial y perito de parte también? Si no en el mismo caso, sino claro, distinto. Si no es en la misma Estar causa. anotado como perito oficial y que te Claro. contraten. Salvo que trabajes para. O sea, una cosa es que vos seas perito oficial anotado en una nómina, y otra cosa que vos, como pasa en algunos casos, trabajes en el Poder Judicial. Si vos trabajas en el Poder Judicial, o seas policía. Si vos sos policía, ya tenés algunas limitantes que son propias de la materia. O sea, la limitante te la das vos por la condición anterior. ¿Entendés? Pero si vos no tenés ninguna... no estás trabajando en el Poder Judicial, ni sos policía, no tenés ningún cargo de otro estilo, vos podés ser perito de parte designado en el momento que te designen, o bien podés trabajar libremente como perito de parte o como consultor de parte sin problema en cualquier juicio. Mientras tanto, no estés dentro de las causales de excusación o recusación y no tengas otra actividad relacionada. ¿Alguien más? Correcto. Otra cosa, este curso le sirve no solamente para la especialidad que tienen. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, una vez que ustedes estén acreditados, ¿no? Y ustedes hagan después, a posteriori, otra especialización, qué sé yo, como me pasa en el caso del curso que estoy dando de perito liquidador de seguros. Ustedes pueden ser que den este curso para ser perito liquidador de seguros y para poder trabajar como perito oficial, como perito liquidador de seguros, y después completen el curso de medicina legal, si quieren, para adelante, y ya no tienen que volver a pasar por esto, porque esto ya lo tienen acreditado. Lo único que tendrán que hacer es ampliar la incumbencia en la Corte, que sería nada más que un trámite más respecto de este curso. Sí, Saber. Voy a hacer una pregunta, pero por haberme incorporado tarde. Esto comenzó la semana pasada, ¿no es cierto? Esta es la segunda clase, sí. La clase anterior, entendí que está elevada en YouTube, está subida en YouTube. Sí, señor. Correcto. Ahí tienen que suscribirse al canal de sí. abogado y youtuber aficionado ahora. Perfecto, bueno. No, porque es más práctico. Para que ustedes tengan todo, ahí ya puedan verlo. Muchas gracias. No, gracias a usted por estar. ¿La próxima sería entonces el lunes próximo o no? No. En realidad pasa lo siguiente. Serían. La publicación esto me pasa por llegar tarde. Sí, pero sirve para refrescar a todos, está bien. Es primeros y terceros lunes de cada mes. Esa sería la publicación. Puede ser que alguna clase o alguna se demore por una cuestión técnica nuestra o de alguno de los profesores que no pueda,
y lo pasemos. Lo fijo es, o sea, la realidad es que en un momento era una vez cada 15 días. Esa era la realidad. Dijimos una y tercera porque es más práctico, porque tenemos este tema de los videos que están subidos y todo. Si, igualmente le vamos a avisar con tiempo. Si vemos que se suspende alguna clase, se pasará para la otra semana y no nos afecta a la que sigue, para que ustedes más Correcto. o menos vean la diferencia. Pero así que en principio es primeros y terceros lunes de cada mes. O sea, la próxima clase la tenemos el día 21 de septiembre. Además de festejar la primavera, vamos a festejar el fin de la cuarentena, me parece. No. No. Imposible. Como no podemos salir a festejar la primavera. La primavera vamos, sí. Claro. Pero no podemos salir a festejarla tampoco. O como dicen las garantías, o lo que ocurre antes, ¿no? Claro. Lo que ocurre primero. Claro. Bien. Bueno, señores, muchas gracias por estar, doctores. Gracias por aguantarnos. Y bueno, seguimos adelante con la clase. Gracias. 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 Buena semana. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Buena semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.